Un cariñoso y afectuoso saludo a todos los hermanos. Y continuamos con el devocional del día de hoy. Esto que estamos viendo esta semana es muy importante porque el Señor nos está llevando a que aprendamos a vivir en la esfera espiritual, que salgamos de la esfera de nuestros pensamientos materiales y físicos y nos traslademos a la esfera celestial. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 15. Los invitamos a leer este versículo con toda oración y en el Espíritu. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». «Señor Jesús». Jesús le dijo: «Amén». Sí, él le dijo: «Mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas?». Señor, en este día estamos aquí junto a los hermanos y junto a las hermanas. Y usted sabe que en nuestro interior muchas veces lloramos. Lloramos y buscamos y preguntamos por qué. En usted tenemos todas las respuestas. Y queremos agradecer en este día por los mensajes de esta semana. Gracias por habernos dado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, la visión respecto a Cristo y la Iglesia, la revelación de este misterio oculto por siglos y edades. Y hoy también le damos gracias por este mensaje. Amén. Hoy presentamos discernir todas las cosas espiritualmente. Amados hermanos, nuevamente podemos recordar aquellas palabras que el Señor dijo a Pedro cuando Pedro quiso llamarlo aparte y reconvenirle, diciéndole: «En ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti». Ya vimos que el Señor no quedó ni se agradó de estas palabras, sino que volviéndose le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás». No le dijo: «Pedro, Pedrito, ¿qué es lo que estás diciendo?», sino que el Señor de una vez cortó la situación de la vida del alma, de los pensamientos de Pedro de una sola vez, porque se interponían a lo que Dios quería hacer. ¿Y Pedro? ¿Quién es Pedro? Pues somos todos nosotros. Somos nosotros que nos compadecemos de nosotros mismos, que nos compadecemos de los sufrimientos y situaciones y no logramos ver lo que Dios quiere. Y con nuestra compasión vemos las cosas de manera humana y eso no adelanta nada, sino que corremos un gran riesgo, y es que todo lo que hagamos lo perdamos o suframos una gran pérdida por no haberlo hecho en el Espíritu. Ahora vamos a Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 16. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Estos discípulos conocían, sí, conocían al Señor, y el Señor estaba caminando con ellos, pero ellos no lo reconocieron, porque ellos conocían al Señor Jesús, pero según la carne. Eso era físicamente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 16, ¿recuerdan que leímos esta semana? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora el Señor estaba en resurrección, en la esfera espiritual. Aun cuando el Señor tenía un cuerpo, todo era espiritual, en la esfera celestial. Queridos hermanos, para nosotros todo se ha de discernir espiritualmente, es decir, con los sentidos del espíritu, y no con los sentidos de nuestro cuerpo. Y es por eso que necesitamos para todo esto de la revelación. Leamos ahora los versos 30 y 31 de Lucas capítulo 24, continuando con el versículo que habíamos leído. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí podemos ver cómo el propio Señor se reveló a ellos. Si el Señor no se revela, ellos no lo hubiesen reconocido. Pero cuando el Señor se revela, ¡wow! Es el Señor. Ahora, ustedes pueden decir que estas personas que iban a Emaús no eran tan cercanas al Señor. Y es por eso que no lo reconocieron. Pero vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 14 al 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Mas Jesús le dijo: «María». «¿Ven? Aquí el Señor se reveló». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Amados hermanos, debemos orar de todo corazón. Señor, revélate a mí. Porque no es una cuestión de conocer al Señor según los pensamientos del hombre, o según la revelación de la carne o sangre, sino que lo más importante es recibir la revelación que viene del Padre. No te lo reveló carne y sangre. Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Hermanos, la revelación que viene es la que viene del propio Señor. En Juan capítulo 21, versículos 5 y 7 dicen: «Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien amaba a Jesús, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: «Es el Señor». Juan lo reconoció. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella,
y se echó al mar. Más adelante, en el verso 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Eso quiere decir, queridos hermanos, amadas hermanas, que físicamente ellos no estaban reconociendo al Señor. Y por eso ellos tenían esta duda en sus mentes. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Miren, físicamente, en los sentidos físicos, no lo reconocían, pero en el espíritu, ellos sabían que era el Señor. Espero que todos los hermanos y hermanas puedan comprender este mensaje, no en la mente, sino en el espíritu. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No le ha pasado a usted? Cuando las circunstancias parecen a veces contrarias, allí está el Señor, y uno no parece ver con claridad, ni se atreve a preguntar, ¿eres tú, Señor? Sabiendo que muchas veces es el Señor. ¿Qué es lo que acontece? Todavía no lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y aun cuando lo conocemos, no parece que lo conocemos realmente. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo hoy es un aprendizaje igual que los discípulos. Y debemos aprender estas lecciones. Esto es para que tengamos un discernimiento espiritual, porque se acerca la realidad del reino de los cielos, y esa realidad es 100% espiritual. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes haya podido ver en los relatos que tenemos aquí. Con los discípulos camino a Emaús no lo reconocieron. María no lo reconoció. Y aún lo último que estamos viendo aquí, los propios discípulos no lo reconocieron totalmente. Y nosotros, roguemos al Señor, oremos al Señor, clamemos a Él de rodillas. Señor, revélate a mí. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el tiempo es corto y el Señor desea que ya no miremos más las cosas en la esfera terrenal. Es cierto que día a día tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos de generar los recursos. Todo eso también en parte es un engaño para distraernos de lo que realmente necesitamos hoy, y es ver al Señor en el Espíritu. Si nosotros aprendemos estas lecciones, muchas cosas cambiarán. Nosotros cambiaremos, nuestra esfera cambiará, la familia cambiará, todo cambiará, porque seremos transportados a la esfera celestial y miraremos todas las cosas de manera diferente. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con ya la última parte de estos mensajes. Que todos tengan un día lleno de bendiciones en la esfera celestial. Amén.